ecuación de la circunferencia. La que sí tomaría un poquito más de tiempo sería ver la parte de lo que es la ecuación de la parábola, que es un poquito más larga la teoría, ¿no? Pero son cosas puntuales, la verdad, no son cosas tan difíciles. Así que chicos, empecemos de una buena vez. Chicos, ¿quién me puede definir qué es una circunferencia? ¿Qué es una circunferencia? Aparte de lo que es el borde del círculo, claro, ¿no? Que no sería una definición exacta, sino que es la circunferencia. Según lo que conocemos, según lo que hemos visto ya en el capítulo de circunferencia, ¿no? Que hemos visto nosotros en todo este ciclo. ¿Alguien recuerda qué es una circunferencia? ¿Nadie? ¿O están escribiendo? Espero que sí. Espero que estén escribiendo. Eh, es una característica de la circunferencia decir que es la superficie del círculo, no el borde del círculo. Pero la definición de circunferencia va más allá. La circunferencia, chicos, al igual manera que una recta, es un conjunto infinito de puntos. Va por ahí, Julio. Va por ahí. ¿Ah? Va por ahí la definición. Vuelvo a repetir. La circunferencia, al igual manera que una recta, es un conjunto de puntos. ¿Sí? Es un conjunto infinito de puntos. Donde la característica de cada punto que pertenece a la circunferencia es que sus distancias con respecto a un punto fijo llamado centro es la misma. Esto, chicos, es la definición de circunferencia. La circunferencia es un lugar geométrico de todos los puntos en el plano que equidistan de otro punto fijo del mismo plano denominado centro llamado centro. En el plano cartesiano, chicos, para obtener la ecuación de una circunferencia, vamos a requerir conocer las coordenadas del centro y la longitud del radio de esta circunferencia. Como bien habíamos mencionado, nosotros vamos a trabajar en el plano cartesiano. Entonces vamos a tener nuestro eje de las abscisas, nuestro eje de las ordenadas, el eje X y el eje Y. ¿Correcto? Nuestro eje X, vamos a tener también nuestro eje Y. Ahora, ¿qué es lo que vamos a determinar? Todos estos puntos que pertenecen a la circunferencia, todos los puntos que nos van a determinar a la circunferencia, son puntos que van a cumplir con una ecuación. Esa ecuación es la ecuación de la circunferencia, que específicamente si el centro tiene coordenadas h, k, ¿ya? Tiene coordenadas h, k, tendría la ecuación ordinal, que vendría a ser esta ecuación que se encuentra aquí. El radio elevado al cuadrado igual a x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, donde h y k vendrían a ser las coordenadas del centro, ¿no? La abscisa y la ordenada. H la abscisa, K la ordenada. Y R vendría a ser la longitud del radio de la circunferencia. Pero ¿por qué se llega a esta relación que se encuentra aquí? Por distancia entre los puntos. Todos los puntos que pertenecen a la circunferencia, su distancia hacia el centro debe ser igual a la longitud del radio. Por ese motivo, todos los puntos que pertenecen a la ecuación de la circunferencia, todos los puntos que pertenecen a la circunferencia tienen que cumplir con esta ecuación que se encuentra aquí. Como vimos la semana pasada, chicos, eh, para recta, cada uno de los puntos que pertenece a una recta son puntos que cumplen con su ecuación. Son puntos, o mejor dicho, van a ser pares ordenados que van a cumplir con esa ecuación. Y específicamente vendrían a ser las soluciones, ¿correcto? De igual manera aquí para lo que es circunferencia. A esta ecuación que se encuentra aquí, vuelvo a repetir, cuando la coordenada sea, en este caso, el centro tenga coordenadas h, k, o sea, sea un punto diferente al origen de coordenadas, tenemos la ecuación ordinaria, que puede estar expresada de esta manera o el r cuadrado puede estar aquí a la derecha, no hay ningún problema, es de la misma forma, ¿sí? Y cuando el centro de la circunferencia
sea el origen de coordenadas, la ecuación de la circunferencia toma su forma canónica. Toma su forma canónica, la ecuación canónica de la circunferencia. Esto se da, vuelvo a repetir, cuando el centro es el origen de coordenadas. O sea, el h, k es el 0,0. Y al momento de reemplazarlo en la ecuación ordinaria, pues la ecuación de la circunferencia tomaría esta forma. Nada más, chicos. Nada más. Para determinar la ecuación de una circunferencia, necesariamente necesitan conocer las coordenadas de su centro. Sí o sí necesitan conocer las coordenadas de su centro. Y también necesitan conocer la longitud del radio de la circunferencia. Porque sin esto nosotros no podemos calcular, determinar, específicamente la palabra correcta sería determinar, lo que es la ecuación de la circunferencia. ¿Ya? Ahora, tienen que recordar todos los elementos que están asociados a la circunferencia, como es el seno, la cuerda, el arco, el diámetro, ¿no? La recta tangente, la recta secante, ¿no? Y por ahí otro elemento más que nosotros hemos podido observar con respecto a a la circunferencia cuando estudiamos esa parte específica, ¿no? Y claro está, vuelvo a repetir, asociarlo con los teoremitas que nosotros ya conocemos, ¿ya? Así que chicos, sin más preámbulo, vamos a algunos problemas. Vamos con el problema uno. Profe, así de frente, sí, de frente, rápido, nada más. Chicos, en el problema número uno nos dicen, en el gráfico OT es igual a 4 y TP es igual a 1. Determinar la ecuación de la circunferencia mostrada. Para determinar la ecuación de la circunferencia necesitas conocer las coordenadas del centro. No sé cuánto van esas coordenadas. A ese punto vamos a llamarle B. Que B sea el centro de esta circunferencia. El punto B sea el centro de esa circunferencia. Hay que determinar las coordenadas de su centro. Y además también hay que calcular la longitud de su radio. Porque como podemos observar, según el gráfico que nosotros podemos observar, el punto, el centro, es un punto diferente al origen de coordenadas, o sea, tiene la forma ordinaria. Sería x menos h al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado igual a su radio elevado al cuadrado. Entonces, hay que determinar el valor de las coordenadas del vértice, del centro, perdón, y ya estaba pensando en parábola, y la longitud del radio. Para eso, chicos, tenemos este gráfico de aquí. Ahora, lo mismo, chicos, que la semana pasada. Si ustedes se van a lo que es la parte solamente algebraica, capaz por ahí te puedas confundir eh, con los problemas. Apóyate también en la parte geométrica. Nosotros sabemos que al momento de colocar o de tener el vértice, el centro de una circunferencia y unirlo con el punto de tangencia, o sea, trazar este radio, ese radio con la tangente siempre qué ángulo deben formar 90 grados. Ese radio con la tangente siempre va a valer 90 grados. Y se puede observar algo en particular ahí. Mire el triángulo rectángulo, observen el triángulo rectángulo OBP. Es un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, chicos, en este triángulo rectángulo, podemos observar que BP es la altura relativa a la hipotenusa. Y OP, OT y TP son las proyecciones de los catetos. Exacto, chicos, por un teoremita que hemos visto en relaciones métricas en el triángulo rectángulo, la altura relativa a la hipotenusa elevado al cuadrado es igual al producto de las proyecciones. Y de ahí podemos calcular el valor de BP. De BT, perdón. ¿No? BT. Aquí hay que calcular el valor de BT. ¿No? Que es lo más rápido de poder calcular. Exacto, BT es igual a 2.
Y él justo vendría a ser el valor de ¿quién? Del radio de la circunferencia. Ya tengo el radio. Ahora me faltaría calcular ¿quién? Las coordenadas del centro. O sea, las coordenadas del punto B. Chicos, ¿cuáles serían las coordenadas del punto B? ¿Cuáles serían nuestras coordenadas del punto B? 4,2. Muy bien. Exacto, chicos. Para el que no se percata del por qué, es de que al momento de trazar la perpendicular hacia B, al momento de trazar la perpendicular de B hacia el eje, en este caso, de las ordenadas, este puntito te representa la ordenada, que vendría a ser la distancia. Y este puntito que se encuentra aquí te representa esta distancia de aquí, que vale 4. O sea, la abscisa vale 4 y la ordenada vale 2. Y listo, chicos. Ya tienes todos los elementos necesarios para determinar la ecuación de la circunferencia. La ecuación de esa circunferencia, ¿a quién sería igual? Sería x menos la abscisa en el centro, que es 4 al cuadrado, más y menos la ordenada en el centro elevado al cuadrado, igual al radio al cuadrado, que el radio al cuadrado es igual a 2 al cuadrado, 4, ¿no? Como bien varios de ustedes ya lo están mencionando, están dando sus emojis, la respuesta del problema número 1 es casita, ¿no? Ahí está, chicos. Muy bien. Facilito, ¿no? Sencillito. Ahora, un problema muy parecido al problema 1 es el problema número 5. ¿Por qué menciono estoy haciendo en primer lugar los gráficos? Porque están viniendo problemas graficados en lo que es circunferencia, en el plano cartesiano. Como bien les había indicado la semana pasada, eh, en el área A, si no me equivoco, para medicina, no recuerdo si fue para medicina o sin medicina, vi una pregunta que estaba asociada a circunferencia y parábola. Para los chicos del área B y C, vino pregunta elipse. Que eso lo vamos a ver recién la próxima semana, ¿no? Pero ahora nos falta que te mezclen, ¿no? Ahora para los de BC pongan circunferencia y parábola y para la área A pongan medicina, porque eso pasó en el año 2025-1, ¿no? Entonces, a veces intercambian algunos temas, puedan venir. O sea, analítica, chicos, para su área de ustedes, que es el ABC, está viniendo, es un tema recurrente. Es un tema que está viniendo recurrente. ¿Ya? Por ahí no ha venido, por ahí, por ejemplo, en el 24 si no me equivoco, 24.1.2 creo que no vino analítica, vinieron cosas puntuales. Así que, pero los demás años sí han venido. Chicos, en el problema número 5 nos indican lo siguiente. Según el gráfico, A o B es un cuadrante. M y N son puntos de tangencia. Determinar la ecuación de la circunferencia mostrada. La única circunferencia que está mostrada es la menor, la que se encuentra aquí, la que nos están indicando con flechita. Si la distancia del punto A la circunferencia, al centro de la circunferencia menor, que es esta circunferencia que se encuentra aquí, es 3. O sea, la distancia de A hasta este puntito que se encuentra aquí es 3. Entonces, chicos, lo mismo que el problema anterior, de esta circunferencia de la que nos están mostrando, debemos de calcular cuánto vale el radio y también cuánto valen las coordenadas del centro. Hay que calcular, determinar las coordenadas del centro, o sea, hay que determinarlo. Para eso, chicos, realicemos lo mismo que el problema anterior. Centro, punto de tangencia, tracemos el radio. Vamos a un poquito mejor, vamos a hacerlo de esta manera. Ahí está, por aquí. Tracemos ese radio y debe ser claro, está perpendicular al punto de tangencia, ¿correcto? Hay que determinar cuánto vale. Pero de aquí, chicos, también hay algo en particular que podemos hacer antes de trazar él. Chicos, esta circunferencia y el cuadrante son tangentes en el punto M. Por propiedad de circunferencias tangentes interiores, recordemos que el centro y los puntos de tangencia van a ser colineales.
el centro y el punto de tangencia van a ser colineales. O sea, al momento de trazar el radio OM del cuadrante A o B, necesariamente debe pasar por el centro de esta circunferencia. Y por aquí vamos a trazar nuestro radio, ¿no? Nuestro radio de manera perpendicular hacia, en este caso, hacia él. ¿Correcto? Muy bien. Él vale R, pues. Él vale R. Él valdría R. ¿No? Él valdría R lo que se encuentra aquí. Ahora, sería calcular cuánto vale R. Porque calculamos cuánto vale R, no solamente nos sale lo que es el valor del radio, sino también las coordenadas del centro. Chicos, ¿me podrían indicar cuánto valdrían las coordenadas del centro, así tal y como está? ¿Sería 2, R? ¿No? Exacto, sería 2, R. Y tendríamos aquí el valor del radio. Entonces, con el radio nos sale todo. Entonces, hay que determinar el valor del radio. Ahora, ¿qué podríamos hacer aquí, chicos? Aquí ON vale 2. Vamos a colocarle que este centro, el centro, el centro, el centro de la circunferencia menor sea el punto P. ¿Sí? Vamos a colocarle el punto P nada más. ¿Está bien? Listo. Chicos, ¿qué les parece si trazamos la perpendicular de P hacia el eje Y? O sea, en el triángulo APO, trazar la alturita relativa al lado AO. Trazar esa alturita. Porque al momento de trazar esa alturita, chicos, que se encuentra ahí, se forma en este caso un rectángulo, donde él vale 2, pH vale 2, y OH vale R. Pero arribita se forma un triángulo rectángulo, si lo observas. El triángulo rectángulo AHP. Y justo tenemos los catetos de ese triángulo rectángulo. Perdón, tengo un cateto y tengo la hipotenusa. Podemos calcular cuánto vale el otro cateto. Podemos calcular cuánto vale el otro cateto. Chicos, ¿cuánto valdría el otro cateto? ¿Cuánto valdría AH? Pitagorazo, ¿no? ¿No saldría raíz de 5? Claro, raíz de 5. Chicos, y observen. ¿Quién es OA? El radio de todo el cuadrante. O sea, OM también debe valer R más raíz de 5. Pero la distancia de P hacia M es R. Eso quiere decir que OP es igual a raíz de 5. OP es igual a raíz de 5. Porque el radio de todo el cuadrante vale R más raíz de 5. Y como estos tres puntos de aquí son colineales y la distancia de P hacia M es el radio de la circunferencia, él vale R. Por lo tanto, nos faltaría raíz de 5. Y en el triángulo rectángulo que podemos observar nosotros aquí, otro Pitágoras. Otro Pitagorazo por aquí. ¿Cuánto vale el radio, chicos? 1. Exacto. Por lo tanto, ¿cuáles serían las coordenadas de P? ¿Cuáles serían las coordenadas de P? Habíamos hablado que la abscisa vale 2 y la ordenada valdría R, que vale 1. Y el radio de esa circunferencia también vale 1. Listo, chicos. Tenemos ahí la ecuación. De la misma manera tendríamos, en este caso, nuestra ecuación ordinaria, ¿no? Tendríamos nuestra ecuación ordinaria, que sería x menos 2 al cuadrado más y menos 1 elevado al cuadrado, igual a su radio elevado al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, ¿no? Ahí está. Listo. Tenemos la ecuación de esta circunferencia. La clave sería dedo, ¿no? Dado. Ahí está.
Muy bien, chicos. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta con respecto a la solución del problema número... ¿qué problema es? ¿Número 5? ¿Todo bien? Listo, chicos. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Ahora, este tipo de problemas son problemas geométricos, porque estamos trabajando con partes geométricas, ¿no? Están viniendo bastantes problemas de la parte geométrica en examen de admisión, ¿sí? Que tienen que ver en este caso con circunferencia. Ahora, hay algunos problemas que son un poquito más algebraicos, que es, por ejemplo, el problema número 2, que nos piden hallar la distancia del punto A, que es el punto 4,13, al centro de la circunferencia. Me están dando esta circunferencia, esta ecuación de esta circunferencia. Chicos, esta es la ecuación general de una circunferencia. Esta forma que se encuentra aquí, la que estamos aquí agrandando, ¿no? La que estoy ahí colocando, es la forma de la ecuación general de una circunferencia. Ahora, de la ecuación general de la circunferencia, nosotros podemos llegar a la ecuación ordinaria, que sería x menos h al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado igual al radio al cuadrado. Así como la semana pasada que nosotros teníamos la ecuación punto pendiente para determinar la ecuación general, de igual manera la ecuación ordinaria, al momento de resolver los binomios al cuadrado y colocarlo de manera ordenada, como puedes observar en el ejemplo que se encuentra ahí, podemos determinar lo que es la ecuación general. Ahora, de la ordinaria se puede pasar a la general. De la general, ¿se podría pasar a la ordinaria? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Recuerda que la semana pasada había nos dieron la ecuación general de una recta y lo puse de la forma simétrica para graficarla. ¿Recuerdan? O también utilizando el método de tabulación, ¿no? Para hallar los intersectos. Ya. Aquí, chicos, vamos a utilizar artificios algebraicos para darle esta forma que se encuentra aquí. Esta forma que se encuentra aquí hay que darle. Profe, ¿cómo llego de él? Sí lo han utilizado, chicos, en lo que es el curso de álgebra. ¿Han oído hablar del método de completar cuadrados para poder formar el binomio al cuadrado? ¿Han oído hablar de ese método? Si no lo han oído hablar, la verdad, de acá nos va a salvar un montón, porque para circunferencia, para parábola y para elipse, ese método sirve bastante. Yo sé que hay formulitas que te permiten calcular las coordenadas del centro, el h, el k y el valor del radio solamente con los coeficientes de aquí. Pero esa formulita, hay formulitas así tanto para circunferencia como para parábola y para elipse. Y lo más lógico ahí es que la gran mayoría siempre se confunde. Y como ustedes sabrán y ya les he mencionado, ver demasiadas fórmulas, la verdad, sinceramente es un poco complicado, un poco tedioso. El método de poderlo relacionar es el método de completar cuadrados. Entonces, vamos a completar cuadrados aquí. Profe, ¿para quién? Para x y para y. O sea, vamos a formar su binomio al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, aquí lo que vamos a realizar es lo siguiente. Sería x al cuadrado menos 4x. ¿Cómo voy a completar su binomio al cuadrado para el x al cuadrado? Muy fácil. Al coeficiente del término lineal, o sea, del grado 1, saca de la mitad y eleva al cuadrado. Chicos, menos 4 al cuadrado es menos 4, la mitad de menos 4, perdón, es menos 2. Y elevarlo al cuadrado sería 4. Muy bien. Le estamos agregando más 4. Recuerda lo que le estás agregando, porque así como lo estás agregando, también lo vas a tener que quitar para que el sentido de la ecuación no cambie.
¿no? No cambie la forma de la ecuación. Ahora lo mismo para el y cuadrado, chicos. Y cuadrado más 2y. Para poder formar su binomio aquí, le sacamos la mitad a 2, 1, y lo elevamos al cuadrado, sería 1. ¿Correcto? Muy bien. Y trata de que las partes, los términos independientes estén solos en un solo lado de la ecuación, porque ellos te van a representar el radio al cuadrado. Este menos 31 pasamos al otro lado de la ecuación, que sería 31. Chicos, y para que la ecuación no cambie su sentido, no cambie su forma, o sea, no la modifiquemos, lo que estamos agregando hacia un lado, tienes que agregarlo hacia el otro lado también. Estás agregando 5 unidades, estamos utilizando 5. Al otro lado de la ecuación también lo agregaríamos 5. O sea, le estamos dando forma nada más. ¿Por qué? Porque estas dos partes que se encuentran aquí nos hacen referencia a un binomio al cuadrado. Él es x menos 2 elevado al cuadrado. Y esta parte de aquí es y más 1 elevado al cuadrado. Y claro, acá hasta tendrías 36, que sería 6 al cuadrado. Y mira la forma que le has dado. ¿La forma de quién? De la ecuación ordinaria. ¿Ya? O sea, de la ecuación general, sí se puede llegar a la ecuación ordinaria. ¿Y por qué me conviene colocarla de la ecuación ordinaria? ¿Por qué? Porque estos paréntesis que se encuentran aquí, chicos, si lo igualamos a cero y lo igualas a r al cuadrado o r nada más, como quieras, tendrías las coordenadas del centro. Las coordenadas del centro, chicos, las coordenadas del centro de esta circunferencia sería el punto 2, menos 1. Igual a 0, el x valdría 2 y el y valdría menos 1. Ahí tendrías. Y el valor del radio, en este caso para esta circunferencia, valdría 6. ¿Correcto? Pero solamente te interesaba él. ¿Quién nos interesaba? Conocer las coordenadas del centro. Nos interesaba conocer las coordenadas del centro. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo calcular la distancia del punto A este centro. O sea, distancia entre dos puntos. Pues tendremos por aquí el punto A. Tenemos por aquí al punto A, que es el punto 4,13. Y tenemos al centro de esta circunferencia, que es el punto 2, menos 1. Chicos, nos están pidiendo distancia. Distancia entre dos puntos. Lo vimos la semana pasada. Distancia entre dos puntos, diferencia de abscisas elevado al cuadrado, más la diferencia de ordenadas, también elevado al cuadrado. A todo le sacamos la raíz cuadrada. Chicos, ¿ya le hicieron la operación? ¿Cuánto salió? Creo que he visto unos emojis que creo que han marcado beso, ¿no? 10 raíz de 2. Muy bien, exacto. Debe salirte 10 raíz de 2. ¿Correcto? Listo. Chicos, ¿se entendió? Sí. Creo entender por sus reacciones que se está entendiendo esta partecita. O sea, sí lo están, tengo entendido de que sí lo están entendiendo. Perfecto, muy bien, listo, ya está. Listo, chicos, muy bien. Algunos dicen sí, nomás ya para darle, para seguir nada más, ¿no? Ya, profe, ¿qué importa? No entiendo. Siga usted nomás ya, ya veo cómo entiendo ya. Espero que no, chicos, espero que no. Sí, espero que no. A ver, eh, profe, no diga eso. Ah, profe, ¿por qué es más uno? Ah, ¿por qué agregamos aquí el más uno, este rojito de aquí? El de aquí, Marcela. ¿Sí? Ah, la técnica es al coeficiente del término lineal, sácale la mitad y elévalo al cuadrado.
Porque aquí saque la mitad 2, 2 entre 2 es 1, y 1 al cuadrado es 1. Para que te forme el binomio al cuadrado, pues el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Por ese motivo, debe ser 1. De igual manera, ¿por qué aquí fue el 4, no? Profe, ¿qué dice debajo de la suma de cada binomio? Ah, esta partecita de aquí, estos paréntesis de aquí, es igualarlos a cero. Igualarlos a cero para que termine la ecuación del centro. ¿Ya? En la ecuación ordinaria es menos k, no afecta. Lo que pasa es que aquí, al momento de colocarlo aquí de esta manera, sería el k sería menos 1. Y sería menos con menos se transforma en más. ¿Te diste cuenta? Porque aquí siempre va a ser menos. Aquí siempre va a ser menos. Pero recuerda que como estamos trabajando con coordenadas, entonces por la ley de signos, como k nos sale menos 1, con este menos 1 se transforma en más 1. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? O sea, la verdad, chicos, el tema no es tan complicado, pero si lo vemos de una parte algebraica y todo, sí se puede volver un poco complicado. Entonces, si ven que algo no entienden, pregunten, pregunten. Ya que recordemos que ahora, la próxima semana acaba nuestro ciclo regular, ¿no? Y ya de frente empezamos con lo que es el ciclo de repaso. Supongo que varios de ustedes van a continuar de manera virtual. Alguno que otro se va a meter a la parte de presencialidad, ¿no? Porque siempre pasa eso. Ahora, recuerden que en el ciclo de repaso no hay teoría, es full práctica, es full práctica. Por ahí, capaz, si el teorema, la parte teórica es demasiado rebuscada, se puede hacer una breve explicación. Pero no como ahora, ¿no? Que prácticamente todas las 2 horas es full teoría. Entonces, tengan bastantes cuidado con respecto a él, ¿ya? Muy bien, chicos. A ver, la otra partecita, la que sí nos va a tomar un poquito más de tiempo, es la parábola, ¿ya? Como aquí hay el área ABC, chicos, varios de ustedes que van a ingenierías van a tener en la primera parte de su curso llamado Matemática 1 y van a ver lo que es la parte de geometría analítica. Y ahí van a trabajar con lo que es la parábola, el elipse, la hipérbola, ¿no? Van a tener el curso de geometría analítica. Capaz no lo van a tener como curso alguno que otro. Hay algunos que sí lo van a tener, algunas carreras que sí lo tienen como curso. Y ahí van a tener lo que es la parábola. Ahora, la parábola sí es un tema nuevo. Recta, ecuación de la recta, esas determinaciones partes geométricas. En cambio, la parábola y el elipse sí tiene un poquito más de connotación algebraica. Sí tiene un poquito más de connotación algebraica. ¿Sí? Así que aquí vamos a tenerle un poquito más de paciencia. No tanto a la parte teórica, sino también bastante a la parte práctica. Porque la teoría son cosas puntuales, la verdad. Conocer los elementos, conocer qué es la parábola, ver las formas de la ecuación de la parábola, ¿no? Y nada más, ¿no? Más son gráficos, ¿no? Y ver cómo esta partecita de la ecuación de la parábola lo podemos nosotros poner en práctica con la resolución de problemas. ¿Está bien? Muy bien, chicos, empecemos. La parábola, al igual manera que la recta, al igual manera que la circunferencia, es un conjunto de puntos. Va a ser un conjunto de puntos. ¿Sí? Va a ser un conjunto de puntos. Va a ser un conjunto de puntos en los cuales van a cumplir la siguiente característica. Su distancia hacia un punto fijo llamado foco y hacia una recta fija llamada directriz o recta directriz debe de ser igual. ¿Qué quiere decir? Que todo punto que pertenezca
a la parábola, que vendría a ser toda esta línea que se encuentra aquí de color rojito, ¿sí? Toda esta línea que se encuentra aquí de color rojito, naranja, como quieras observarlo, son puntos o son los puntos que te determinan la parábola, que en este caso teníamos T, M, A, P, todos ellos, ¿correcto? Ahora, la característica de cada uno de estos puntos hacia un punto fijo llamado foco y hacia una recta fija llamada recta directriz o simplemente directriz, va a ser igual. O sea, la distancia de P hacia esa recta, esta alturita que se encuentra aquí, y la distancia del punto hacia el foco debe de ser igual. Eso ocurre para cualquier otro punto. La distancia de A hacia el foco es igual a la distancia de A hacia la recta directriz. Si por aquí trazamos esta distancia de este punto hacia la recta directriz, también esas distancias van a ser iguales. Esta distancia de aquí y esta distancia de aquí también van a ser iguales. Profe, ¿no son iguales a las primeras? No. Cada uno de ellos tiene su propia distancia. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene su propia distancia. Y así, chicos, para los demás puntos. Para M, para T, si trazamos la distancia hacia F, de N hacia F, de V, ¿no? De B hacia L, también sus distancias deben de ser iguales. ¿Correcto? Ahora, al igual manera que en la circunferencia había dos elementos principales para poder determinar su ecuación, para poderla definir, que es el centro y el radio. En la parábola, sin el foco y sin la recta directriz, nosotros no la podemos determinar, porque son los fijos. Son ambos elementos fijos. Son elementos que no se pueden mover, no se pueden mover para poder determinar una parábola. ¿Ya? Eso es lo que es la parábola, chicos. Ahí está la definición. La definición es un poquito más formal a lo que acabo de mencionar. Dice, dada la recta fija L sub D llamada directriz y un punto fijo llamado denominado foco, que no pertenece a dicha recta, se define la parábola como el lugar geométrico del conjunto de puntos que equidistan del foco y de la recta. La distancia es el conjunto de los puntos donde su distancia hacia un punto fijo llamado foco y hacia una recta directriz es constante, o sea, es la misma, equidista. ¿Por qué recalco la definición? Porque siempre se les olvida. Se les olvida qué es lo que es la parábola. Se les olvida qué es la parábola. Se les olvida qué es la parábola. Se les olvida la definición, mejor dicho, de la parábola. ¿Correcto? Se les va a olvidar. O sea, mención, o sea, ténganlo siempre en mente, que la distancia de cualquier punto de la parábola hacia el foco y hacia la recta directriz debe ser la misma. Igual distancia. Es la misma distancia. La distancia de cualquier punto que pertenece a la parábola hacia el foco debe ser igual a la distancia hacia la recta directriz, hacia la recta fija. Entonces, sin el foco y sin la directriz, sin el foco y sin la directriz, nosotros no podemos definir a lo que es a la parábola. Son elementos esenciales, son elementos primordiales. ¿Está bien? Ahora, los otros elementos no son elementos secundarios, son también elementos importantes. Específicamente estos dos primeros, lo que es el eje focal y lo que es el vértice. Porque sin el eje focal y sin conocer las coordenadas del vértice, nosotros no vamos a poder determinar la ecuación de la parábola en el plano cartesiano. Y chicos, den gracias a Dios, ¿sí? De que en la parte de los exámenes para alcanzar la vacante, o sea, para los exámenes de admisión, solamente vienen dos tipos de eje focal. Eje focal horizontal o eje focal vertical. Eje focal paralelo al eje de las ordenadas o eje focal, en este caso, paralelo al eje de las abscisas. Cosa que no va a pasar cuando ingreses en la universidad. Ahí sí vas a tener eje focal oblicuos. Y no es por asustarte, no es por asustarte, pero en la universidad estos temas lo ven con vectores. Bu.
ya fue la vida. Gracias, profe. No, mentira, no te quería asustar. Pero sí lo van a ver con vectores. Lo van a ver con vectores. Así que lo que vas a ver no es nada de lo que vas a ver en la universidad. Lo que vas a ver, lo que vas a ver acá no es nada, nada, nada con lo que vas a ver en la universidad. Pero sí te va a servir. Porque conocer lo básico hace que lo demás sea un poquito más fácil de poder entender. Para todas las áreas, ¿verdad? Para los de medicina, no. Los de ciencias básicas, ingeniería, sí llevan geometría analítica. Ahora, hay algunas carreras que también llevan geometría analítica. Por ejemplo, los chicos que van en economía llevan geometría analítica. Ecuación de la recta, ecuación de la circunferencia. Muy poco parábola, muy poco elipse, pero sí lo ven. Ahí no lo ven con vectores, ahí ya lo ven un poquito más como álgebra lineal. Para los del área A, ahí sí me agarraste. La verdad no tengo conocimiento si es que llevan lo que es la parte de geometría analítica, pero me puedo averiguar. Hay que preguntarles a los exalumnos de Sabia, a ver, para si es que han visto geometría analítica o no. ¿Ya? Chicos, les vuelvo a repetir. Los otros elementos importantes para poder determinar la ecuación de una parábola es el eje focal y el vértice. En primer lugar, ¿quién es el eje focal? El eje focal es una recta que contiene al foco. Es una recta que contiene al foco, pero no es cualquier recta. Es una recta que debe ser perpendicular a la recta directriz. O sea, por el foco, nosotros vamos a trazar una recta, vamos a trazar una recta, vamos a trazar una recta que sea perpendicular a la recta directriz o simplemente a la directriz. Sin él no podría ser eje focal. Esta recta de color azul es a la que nosotros llamamos eje focal. Como puedes observar, contiene al vértice, perdón, contiene el foco, también contiene el vértice, pero ahorita lo vamos a mencionar. Contiene el foco y es una recta que pasa por el foco y forma 90 grados con la recta directriz. Ese es el eje focal. Ese es el eje focal. Y como les había adelantado hace un ratito, el eje focal para examen de admisión solamente aparece de dos maneras: horizontal o vertical, paralelo al eje de las abscisas o paralelo al eje de las ordenadas. Dentro de un momento lo vamos a ver. ¿Quién es el vértice? Lo podemos tomar de varias maneras su definición. Puede ser definido de la siguiente manera: es el punto de intersección entre la parábola, o sea, toda la línea roja, y el eje focal. El vértice de una parábola lo podemos ver como el punto de intersección de la parábola y del eje focal, de toda la parábola y el eje focal. Él vendría a ser el vértice. Aunque también podemos nosotros decir que el vértice es el punto más próximo, más cercano de la parábola hacia el foco y hacia la recta directriz. Y como es un punto que pertenece a la parábola, la distancia hacia el foco y hacia la recta directriz, ¿cómo deben de ser? Deben de ser iguales. Y esa distancia es el valor absoluto del parámetro. Para la parábola, chicos, para la parábola también es importante que puedan reconocer a su parámetro. El parámetro hay, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Los autores difieren bastante de lo que es el concepto de lo que es parámetro. Donde la gran mayoría coincide es que el parámetro, el valor absoluto del parámetro, es la distancia entre el vértice y el foco. Todos los autores de todos los libros coinciden en esa partecita. Ahora, lo que yo también he podido leer y he podido averiguar con diversos autores es que algunos coinciden también que el parámetro te determina la abertura de la parábola. O sea, si es ancho o más angosto. Si toma una forma de esta manera, o puede ser un poquito más abierta, ¿no? Puede ser un poquito más angosta, puede ser un poquito más abierta, ¿no? Puede ir también hacia el costado, ¿no? Los autores también mencionan de esa manera, ¿no? Pueden encontrar esa similitud con ellos. Entonces, para nosotros simplemente vamos a decir que el parámetro, porque es lo que más vamos a utilizar, sería su valor absoluto sería la distancia entre el vértice y el foco.
que es esta partecita que hemos mencionado aquí, ¿ya? La distancia del vértice a la recta, hacia la recta directriz, que se vendría a ser LD, y la distancia del vértice hacia el foco es el valor absoluto del parámetro. P vendría a ser, vuelvo a repetir, el parámetro. Y es importante que lo puedan observar. Es más, chicos, el parámetro siempre debe ser diferente cero. En una parábola, su parámetro nunca puede ser cero. ¿Qué, profe? Entonces, ¿puede ser positivo? Sí. Pero también puede ser, ¿qué cosa? Negativo. ¿Sí? Puede ser mayor que cero o puede ser menor que cero, ¿ya? Pero sí debe ser diferente cero. Te sale el parámetro cero en una parábola, o el problema está mal, o algún cálculo que has realizado está mal, ¿sí? Entonces tengan bastante cuidado, ¿sí? Tengan bastante cuidado. Y bueno, vuelvo a repetir, es importante conocer las coordenadas del vértice, ¿sí? El parámetro, el eje focal, la forma del eje focal y el vértice, las coordenadas del vértice son importantes que ustedes los puedan determinar. Una cuerda, chicos, en la parábola simplemente es la unión de dos puntos mediante un segmento de recta. Toma dos puntos cualesquiera de la parábola y únelos y tendrías una cuerda. En este caso está representada por la cuerda TS. Ahora, si la cuerda pasa por el foco, si la cuerda pasa por el foco, esa cuerda toma el nombre de cuerda focal, que es el segmento AB, como pueden observar ahí en la pantalla. ¿Sí? Y si la cuerda focal es perpendicular al eje focal, forma 90 grados con el eje focal, a eso vendríamos a llamarle lado recto. El segmento MN que ustedes pueden observar ahí es el lado recto. ¿Sí? Es el lado recto. Y el lado recto, chicos, como pueden observar ahí entre paréntesis, siempre es igual a 4 veces el valor absoluto del parámetro. Siempre es igual a 4 veces el valor absoluto del parámetro. ¿Ya? Y bueno, chicos, algunos también vamos a utilizarlo, que el eje focal es un eje de simetría. El eje focal es un eje de simetría. O sea, es una recta que nos va a dividir a la parábola en dos partes exactamente iguales. Por ese motivo, que en el lado recto, como vale 4 veces el valor absoluto del parámetro, la distancia de M hacia F y la distancia de M de N hacia F van a ser iguales. Y ambos son iguales ¿a cuánto? A 2 veces el valor absoluto del parámetro. ¿Correcto? Entonces, el eje focal siempre es un eje de simetría, te va a dividir a la parábola en dos partes exactamente iguales. Y tenlo presente, ¿está bien? Tenlo presente, ¿ya? Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda con respecto a los elementos de una parábola? Antes de pasar a lo más complicado, por así decirlo. Todo ok. Muy bien, chicos. A ver, pasemos a lo que es la ecuación de la parábola. Pasemos a lo que es la ecuación de la parábola. ¿La ecuación cartesiana o la ecuación ordinaria? La ecuación cartesiana porque va a estar en el plano cartesiano. ¿Sí? Eh, Existen diversas formas para poder determinar la ecuación de una parábola y todos van a depender bastante de la ubicación, de la forma del eje focal con respecto a los ejes coordenados y también de las coordenadas del vértice. ¿Sí? Chicos, la ecuación de la parábola con eje focal paralelo al eje de las ordenadas, o sea, el eje focal paralelo al eje Y. ¿Sí? Si el eje focal, si el eje focal es paralelo al eje de las ordenadas, si el eje focal es paralelo al eje de las ordenadas, es paralelo al eje Y, entonces la parábola, chicos, se va a abrir o se puede abrir hacia arriba o la parábola se puede abrir hacia abajo. ¿Sí? Puede tomar cualquiera de estas dos formas. ¿Cuándo se va a abrir hacia arriba? Cuando el parámetro sea positivo, si es mayor que cero. Y se va a abrir hacia abajo si el parámetro es ¿qué cosa? Negativo. Entonces, cuando el eje focal de la parábola es paralelo al eje de las ordenadas, es paralelo al eje Y, la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. Vas a determinar que se va a abrir hacia arriba
Si el parámetro es positivo, vamos a determinar que se va a ir hacia la parte inferior si es que el parámetro es negativo. Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, ¿correcto? Y bueno, chicos, si conocemos las coordenadas del vértice, si conocemos las coordenadas del vértice y el vértice es un punto h, k diferente al origen de coordenadas, la ecuación de la parábola toma su forma ordinaria, la ecuación ordinaria. Y la ecuación ordinaria de la parábola, para ambos casos, por ese motivo, mira, puedes observar que es lo mismo, sería dado de esta manera. X menos h al cuadrado igual a 4 veces el parámetro. Ojo, aquí no toma el valor absoluto, es con todo y valor, ¿sí? 4 veces el parámetro por y menos k. Donde h y k son las coordenadas del vértice. La abscisa del vértice es h y la ordenada es k. Y P, vuelvo a repetir, es el valor del parámetro. ¿Ya? Es el valor del parámetro de esta parábola. De igual manera por aquí, chicos. Si el vértice es un punto h, k, y el parámetro es P, sería x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. ¿Por fin lo mismo? Sí, solamente lo que cambia es el valor del parámetro. Si la parábola se abre hacia arriba es porque el parámetro es positivo. Si la parábola se abre hacia abajo es porque el parámetro debe ser, ¿qué cosa? Negativo, ¿no? Y por aquí, ay, ¿qué hice? Por aquí podemos nosotros encontrar ciertos elementos. Chicos, no lo mencioné, pero creo que es obvio. Mire el eje focal, chicos. ¿A quién siempre contiene el eje focal? Al foco y al vértice, ¿no? El eje focal siempre va a pertenecer al vértice y al foco. Y el foco siempre se va a poder encontrar en la región interior de la parábola, ¿sí? Entonces, chicos, por aquí, si esta recta de aquí es nuestro eje focal, y ahí vamos a tomar al vértice, la distancia del vértice hacia la recta directriz es el valor absoluto del parámetro. Por lo tanto, también la distancia del vértice hacia el foco también debe ser el valor absoluto de del parámetro. O sea, por aquí vamos a poder encontrar al foco. De igual manera por aquí. Aquí la distancia del vértice de la recta directriz, valor absoluto del parámetro. La distancia, el valor al foco, también debe ser el valor absoluto del parámetro, ¿no? Por aquí vamos a poder encontrar a lo que es en este caso las coordenadas del foco, ¿no? Y bueno, dependiendo de los puntos que tengamos, vamos a poder determinar. ¿Correcto? Muy bien, chicos. A ver, sigamos. ¿Ya? Mira. Esto es cuando el vértice es el punto h, k. Pero si el vértice tomaría el origen de coordenadas, vamos a tener que la parábola, en este caso, ¿sí? El vértice, si el vértice de la parábola es el punto h, k, ya el eje focal no sería paralelo al eje de las ordenadas, sería el mismo eje de las ordenadas. El eje focal sería el mismo eje de las ordenadas. Y por ahí, claro está, vamos a tener a nuestro caso nuestro vértice, que sería el punto 0,0. Y por aquí tendríamos a nuestro foco. De igual manera por aquí, ¿no? En ambos casos, chicos, de igual manera, vamos a tener que si el parámetro es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Y si el parámetro es negativo, la parábola se abre hacia abajo, ¿no? La parábola se va a abrir hacia abajo. Chicos, y la ecuación cambia. Ya no sería x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Porque el h y el k ya son ceros y tendrías x menos 0, x al cuadrado, igual a 4p por y menos 0. Y menos 0 es y. ¿Correcto? Entonces, chicos, esta ecuación que se forma aquí es la ecuación canónica de la parábola, ¿no? La ecuación canónica cuando el vértice es el punto 0,0. Es un caso particular de este tipo de ecuación cuando la ecuación, el eje focal es paralelo al eje de las ordenadas. ¿Ya? Ahora,
En la gran mayoría de casos es preferible trabajar con este tipo de ecuación. ¿Por qué? Porque es la más sencilla de poder operar. Es la más sencilla, es la más fácil de poder operar. ¿Ya? Muy bien, chicos. El otro tipo de ecuación es cuando la parábola, el eje focal, es paralelo al eje de las abscisas. El eje focal va a ser paralelo al eje de las abscisas. En el caso que el eje focal sea paralelo al eje de las abscisas, la parábola se va a abrir hacia los costados. O puede abrirse hacia la derecha, si el parámetro es positivo, o puede abrirse hacia la izquierda si el parámetro es negativo. Y en ambos casos van a tener esta forma, ¿sí? Y menos k al cuadrado igual a 4 veces p por x menos h. Donde, otra vez, donde SK y SH son las coordenadas del vértice. Si el vértice de la parábola tiene coordenadas h, k, o sea, un punto diferente al origen de coordenadas, tiene esta forma que se encuentra aquí, ¿no? Donde K es la abscisa en el es la ordenada, perdón, en el vértice y H vendría a ser la abscisa. ¿Te has dado cuenta que en ambas ecuaciones lo único que cambia es cuál está elevado al cuadrado? Cuando la parábola está abierta hacia arriba, es el x al cuadrado. Cuando la parábola está abierta hacia los costados, es y al cuadrado. ¿Eso por qué ocurre? Chicos, ustedes han visto funciones en álgebra. ¿Han visto la función cuadrática? Entonces, si tú le das cualquier punto al x aquí, si tú le das cualquier valor al x que se encuentra aquí, el y siempre que te va a salir positivo. Y vas a tener puntos simétricos, ¿no? O sea, es una función. De igual manera por aquí, ¿no? Siempre y cuando el parámetro sea negativo, va a ir hacia abajo, ¿no? Entonces, pues puede ver también de esa manera. Aquí por aquí, chicos, vamos a tener las coordenadas del foco, ¿no? En este caso siempre tiene que estar en la región interior. Y recordemos que la distancia del vértice hacia el foco y hacia la recta directriz debe ser el valor absoluto del parámetro. Lo mismo por aquí. Si las coordenadas del vértice es h, k, tendría esa forma que se encuentra aquí, ¿no? El eje focal paralelo al eje de las abscisas, al eje X. Y al igual manera, chicos, que el caso contrario, que el caso cuando la parábola está abierta hacia arriba o hacia abajo, también tendríamos nuestra ecuación, en este caso, canónica. ¿No? Cuando el origen, en este caso, el origen de coordenadas, si el vértice de la parábola, el origen de coordenadas, si el vértice de la parábola se va a abrir hacia la derecha, si el parámetro es positivo, se va a abrir hacia la izquierda si el parámetro es negativo. Y el h y el k aquí serían ceros. Y aquí el eje focal ya sería el eje de las abscisas, ¿no? El eje focal sería el eje de las abscisas. Y tendrías y al cuadrado igual a 4 veces p por x. ¿Está bien? Chicos, eso sería la teoría. Capaz, por ver tantas ecuaciones, tantos gráficos, como que por ahí se podrían confundir un poquito. Pero seguro con lo que es la parte de la explicación de los problemas, se puede entender de mejor manera. ¿Sí? Para eso, chicos, vamos por partes, vamos por partes, vamos por partes. Y lo primero que vamos a realizar, chicos, es el problema número 9. ¿Sí? Está facilito, sencillito, tranquilos. Vamos a resolverlo. Después vamos a hacer el problema número 10. Después vamos a hacer el problema 12, ¿sí? Después el 13, ¿ya? Bueno, 14, 15 lo pueden hacer solitos, pero vamos a empezar con ellos, ¿está bien? Y después de hacer todos esos, vamos a hacer el problema 8, el 7, el 6, que son un poquito más algebraicos que geométricos. Este es más, estoy escogiendo primero los que normalmente, comúnmente vienen en examen de admisión, ¿ya? O sea,
los que son más posibles, porque han venido problemas así de esa manera. Chicos, en el problema número 9 nos indican lo siguiente. La imagen nos muestra a una carrera de bicicletas, las cuales hacen un recorrido en un velódromo con forma parabólica. Si AB es igual a 48 y la distancia entre el foco y el punto B es igual a 25, siendo V el vértice de la parábola, que como puedes observar es el origen de coordenadas, nos piden determinar la ecuación del recorrido que realiza dicho circuito. Chicos, como pueden observar, la parábola está abierta hacia un costado, ¿no? Y cuando la parábola está abierta hacia un costado, va a tomar esta forma que se encuentra aquí. Cuando el eje focal es paralelo al eje de las abscisas, al eje X. Es una parábola echada, por así decirlo. ¿Sí? Y si está abierta hacia la derecha, es porque el parámetro va a ser positivo. Pero mira, ¿dónde está el vértice? En el origen de coordenadas. Por lo tanto, como el vértice está en el origen de coordenadas, tomaría la forma ya no ordinaria, sino tomaría la forma canónica, que sería esta forma que se encuentra aquí. O sea, esta parábola que está describiendo la trayectoria, que es la que justo dice acá, esta parábola, ustedes pueden observar aquí, esa parábola tendría esta ecuación, y al cuadrado igual a 4p por x. ¿Sí? Esa parábola tendría esta forma de esta ecuación que se encuentra aquí. ¿Está bien? ¿Se entiende por qué? Es importante que lo puedan entender. Por el gráfico nada más. Por el gráfico. Dejémonos guiar por el gráfico. Y es importante que nos dejemos guiar por el gráfico. Chicos, y cuando tiene la forma canónica, el eje X, el eje de las abscisas, sería el eje focal. Y recuerda que el eje focal es eje de simetría, o sea, divide la parábola en dos partes iguales. Por lo tanto, si todo AB es igual a 48, cada partecita, ¿cuánto debe valer? 24, 24, ¿no? 24 y 24. ¿Correcto? Y por dato del problema, chicos, nos están mencionando que la distancia de F hacia B es igual a 25. Eso es un dato del problema. La distancia del foco hacia el P es igual a 25. Chicos, si este puntito que se encuentra aquí le llamamos M, muy bien, todos ya se dieron cuenta y me parece perfecto, es de que calcules cuánto vale FM, que vale 7. ¿Está bien? Que es lo lógico que deberían de haber calculado. Pero chicos, si se han dado cuenta, nos piden la ecuación. Y para determinar la ecuación, ¿qué te falta? Para determinar la ecuación, ¿qué te falta? La ecuación está aquí. ¿Quién te falta? Pedro, el parámetro. Exacto. Ahora, ¿cómo hallamos el parámetro? Hay diversas formas de poderlo hallar. Si calculamos las coordenadas de B o de A, si calculamos las coordenadas de A o de B, nosotros podemos decir que es como B es un punto que pertenece a la parábola, es un punto que cumple con la ecuación y podríamos reemplazarlo. Podríamos reemplazarlo, pero para eso necesitaría tanto su abscisa como su ordenada. La ordenada ya la tienes, pero la abscisa no la tienes porque te faltaría BF. Pero sabemos que BF es el valor absoluto del parámetro. Pero como el parámetro, en este caso la parábola está abierta hacia la derecha, entonces podemos decir que el parámetro es positivo, o sea, su valor absoluto es lo mismo. O sea, la distancia de V hacia F es P. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien, chicos. Voy a dejar el de lado porque vamos a realizar lo siguiente. Pues, profe, aquí las coordenadas de A no serían el punto P con P más 7,24. Lo puedo reemplazar aquí y me sale
Sí, pero te va a quedar una ecuación cuadrática, muy complicada. Y de que se puede hacer así, se puede hacer. Y si lo estás haciendo así, realízalo. Pero chicos, lo vamos a realizar de otra manera, porque a mi parecer es la manera más sencilla. Chicos, de aquí nos falta definir a la recta directriz. Y si recuerdas, la recta directriz es también una recta importante determinarla en lo que es la parábola. Si por aquí trazamos una recta perpendicular al eje focal, en este caso exterior a ella, pero claro está que esté a la misma distancia del vértice del foco, porque recuerda que como el vértice es un punto que pertenece a la parábola, la distancia del vértice hacia el foco hacia la recta directriz debe ser igual. O sea, esta distancia de aquí hasta aquí también vale P. ¿Correcto? Y chicos, recuerden la definición de parábola. ¿Cuál es la definición de parábola? ¿Cuál es la definición? Mejor vamos a hacerlo hacia abajo. ¿Cuál es la definición de parábola, chicos? Les dije que se iban a olvidar. Ya te olvidaste. La definición nos dice que la distancia de un punto hacia el foco y la distancia de un punto hacia la recta directriz, ¿cómo son esas distancias? Iguales, ¿no? Por definición, la distancia de B hacia el foco debe ser igual de la distancia de B hacia la recta directriz. Y la distancia de B hacia el foco es 25, por lo tanto, esta distancia de aquí también, ¿cuánto debe valer? 20, 25, ¿no? Toda esta distancia de aquí hasta aquí también debe valer 25. Esta distancia de aquí hasta aquí también vale 25, chicos. Esa distancia de ahí hasta ahí vale 25. Y aquí no se forma una región rectangular. Mira, por aquí. Por aquí se está formando una región rectangular. Y en el rectángulo, ¿cómo son los lados opuestos? Iguales. Aquí tendríamos 2p más 7 es igual a 25. ¿Cuánto nos quedaría el valor de p? 9, ¿no? Y si el valor de p es 9, cumple porque el parámetro es positivo. Por lo tanto, tendríamos que la ecuación de la parábola sería y cuadrado igual a 4 veces p. 4 veces 9. ¿Cuánto es 4 veces 9? 36 por x. ¿No? Ahí está. Y listo, chicos. Esa sería la respuesta del problema número 9. Casita, castillo. Muy bien, ¿no? Esa vendría a ser la respuesta de nuestro problema número 9. ¿Ah? ¿Alguna consulta, chicos, con respecto a la resolución del problema número 9? Camión, casita. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Listo, chicos. Muy bien. Ya está. Perfecto. Continuemos entonces. A ver. Espérate. En el chat no hay nada. Listo, ahora sí. Continuemos. ¿Sí? Mira que era solamente determinar lo que es el parámetro, ¿no? Y bueno, lo hemos calculado simplemente por la definición. Para eso trazamos la recta directriz para poderlo determinar, ¿no? El chat, a ver. Profe, dime, Estefano, ¿qué pasó?
esta línea de acá, ¿por qué era 25? Sí, definición. Recuerda la definición de parábola. Si tenemos un punto que pertenece a la parábola, la distancia hacia el foco, porque en este caso F nos dicen que es el foco, y la distancia hacia la directriz deben ser la misma. Definición de parábola. Todo punto que pertenece a la parábola, su distancia hacia el foco y su distancia hacia la directriz deben de ser iguales. Por eso es que si la distancia del vértice hacia F, que es el foco, de B hacia F, que es el foco, es 25, la distancia de B hacia la recta directriz también debe ser 25, por definición. Ahí está. ¿Está bien? ¿Despejé tu duda? Es definición de lo que es este parábola. ¿Ya? Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Todo claro, todo ok? Listo, continuemos. Problema como la número 10, como la 11, como la 12 y como la 15 es como San Marcos está acostumbrado a tomar. Un montón de veces ha tomado así. Y todas tienen la misma resolución. Todas tienen prácticamente la misma resolución, ¿ya? Para no ser tan preciso, ¿no? No ser tan tajante. Prácticamente todas tienen la misma resolución. Problema número 10, chicos. Dice, en la figura se muestra la sección transversal de un depósito de agua en forma parabólica de vértice, ¿no? Esta línea que se encuentra aquí de color negrito tiene la forma de una parábola cuyo vértice es el punto O y cuyo nivel de agua alcanza una altura de 18 metros y un ancho de 24 metros. Si el nivel del agua desciende 10 metros, o sea, hacia abajo, vamos 10, hay que calcular la nueva longitud del ancho. O sea, por aquí, si este puntito que se encuentra aquí le ponemos D, este puntito de aquí le ponemos D, el problema nos están pidiendo, nos están pidiendo calcular cuánto vale simplemente el segmento AD. ¿Cuál es el nuevo ancho? ¿Correcto? ¿Cuál sería el nuevo ancho? ¿Está bien? Muy bien, chicos. Si por ahí quieres champear o algo, no vas a encontrar prácticamente nada. Porque una vez alguien me dijo, profe, si hago regla 3 simple acá, si para una altura de 24, si para una altura, perdón, de 18 metros tengo un ancho de 24, para una altura de 8, ¿cuánto de ancho voy a tener? ¿No sería una regla 3 simple? Digo, no, le digo, porque la regla 3 simple es una relación lineal. Eso lo podrías hacer siempre y cuando sea una recta. En cambio, para circunferencia, parábola o elipse, que su ecuación si son formas cuadráticas, ahí ya cambia, pues ya no es una ecuación, ya es una forma lineal. Se cambiaría. Y seguro alguno de ustedes habrá pensado en querer realizar eso. Si no, chévere, no hay ningún problema. Pero si lo han pensado, no, porque no es una relación lineal. No forma una forma de lineal. ¿Ya? Entonces, no sería hacerlo de esa manera. Entonces, dale forma. Chicos, en primer lugar, el problema no nos está hablando solamente de lo que es una parábola. Pero ¿cómo lo relacionamos con el plano cartesiano? Tienes que formar tu plano cartesiano. Chicos, en este caso, el plano cartesiano que me conviene graficar, que me conviene determinar, es el siguiente. En primer lugar, al eje de las abscisas. Nuestro eje de las abscisas vendría a ser, creo que exageré, ahí está, esta línea que se encuentra aquí. ¿Está bien? O sea, la que nos está representando el suelo, por así mencionarlo, vamos a tomarlo como nuestro eje de las abscisas. ¿Ya? Y nuestro eje de las ordenadas vamos a colocar lo que sería la perpendicular que pasa por el punto O.
esta perpendicular que se encuentra aquí. ¿Está bien? Esa perpendicular que se encuentra por ahí. Un poquito más al centro. No mucho. Ahí. Ahí ya sería. Muy bien. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, por ahí tenemos a nuestro eje de las abscisas y por aquí tenemos a nuestro eje de las ordenadas. ¿Por qué lo he mencionado de esta manera? Por la ecuación, chicos. ¿Cuál es la más sencilla de poder operar? La canónica. Cuando su centro de la parábola, su vértice de la parábola, específicamente su vértice de la parábola, sea el origen de coordenadas. Y puedes observar que la parábola está abierta hacia arriba. Y si la parábola está abierta hacia arriba, su ecuación tomaría esta forma siempre y cuando su vértice es el origen de coordenadas. Sería x al cuadrado igual a 4 veces p por y. ¿No? Tomaría esa forma la ecuación de esta parábola que describe a la parte de la sección transversal de este depósito de agua. ¿Correcto? Y lo que vamos a hacer aquí es ubicar puntos. Puntos sí. Como ya sé quién es mi eje focal, en este caso el eje focal sería el eje de las ordenadas, y mi parámetro es positivo porque la parábola está abierta hacia arriba, nuestro parámetro sería positivo. Quiero que me indiquen las coordenadas del punto B. ¿Podrían indicarme las coordenadas del punto B? ¿Cuáles serían las coordenadas del punto B? Menos 12,8, 12,18, menos 12,18, 12,18. Recuerda que con el eje focal, esta distancia, como todo BC vale 24, cada partecita debe valer 12 y 12. Entonces, la abscisa hacia la derecha valdría 12 y la ordenada hacia arriba valdría 18. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Qué, profe? ¿Se puede hacer eso? Por supuesto. Recuerda que un plano cartesiano lo puedes definir. ¿Y por qué me conviene definir el plano cartesiano de esa manera? Por la forma de la parábola, ¿no? La forma de la ecuación de la parábola, una ecuación canónica que es la más sencilla de operar. Si hubieras escogido otro punto, de igual manera te va a salir, pero ya tendrías el vértice, sería el punto h, k, y la ecuación sería la ecuación ordinaria, que sería un poquito más complicada de determinar. Chicos, y de igual manera, si por aquí ese eje de simetría, él y él van a ser iguales. Si él le llamamos n, él también le llamaríamos n. Ahora, ¿me podrían indicar las coordenadas del punto A? ¿Me podrían indicar las coordenadas del punto A? N,8, muy bien. Claro, porque aquí como la distancia está disminuyendo 10 metros hacia abajo, tendrías en este caso 8, porque sería todo 18, ¿no? Ahí está. O sea, la ordenada valdría 8, en este caso la axis hacia la derecha valdría n, y en este caso la ordenada valdría 8. ¿Por qué estoy determinando estos puntos? Porque estos puntos, chicos, tanto el punto A como el punto B, tanto el punto B como el punto A, son puntos que pertenecen a la parábola. Y lo mismo que la semana pasada, si son puntos que pertenecen, en este caso, a la ecuación de una parábola, deben ser una solución, pues. ¿Recuerdas? Puntos que pertenecen a la recta son puntos que son solución de esa ecuación. Y de igual manera aquí, cualquier punto que pertenezca a la parábola es un punto que debe ser una solución de esa ecuación. Porque recuerda que la ecuación de la parábola es la representación matemática de todos los puntos que pertenecen a la parábola. El X, el Y, todas las abscisas, todas las ordenadas de todos los puntos que pertenecen a él, cualquier par de X y Y que cumple con la ecuación es una solución. Entonces, chicos, como el punto B es un punto que pertenece, el punto B es un punto que pertenece a la parábola, reemplacemos. B pertenece a la parábola.
Entonces, reemplaza los valores de B. Reemplaza los valores de B en la ecuación de la parábola. Las coordenadas de B. ¿Cómo sería? Sería X, su abscisa, elevado al cuadrado, igual a 4 veces P por Y. Y es 18. Chicos, calculen el valor de P. ¿Cuánto vale el valor de P? 2. Muy bien, vale 2. ¿Esto qué quiere decir? Que la parábola toma esta forma. La parábola toma la forma de x al cuadrado igual a 8 veces y. O sea, ya tengo la ecuación de la parábola. Así como el problema anterior determinamos cuál es la ecuación de la parábola, aquí también era importante poderla determinar. ¿Por qué? Porque conociendo la ecuación, ya conociendo la ecuación, yo ya puedo determinar cualquier conjunto de x y de y que cumplan con esta ecuación de la parábola. Y como A es un punto que pertenece, reemplaza el valor de A. Como A es un punto que pertenece a la parábola, debe ser un punto que necesariamente debe cumplir con la ecuación. Y tendrías n al cuadrado es igual a 8 por 8. Porque y, la ordenada, valdría 8. Chicos, ¿cuánto es n? 8. Y si n es igual a 8, ¿cuánto es el valor de AD? De toda la nueva longitud del ancho. Abejita, avión, alcanzó vacante. Muy bien, chicos. Ahí está la solución del problema. ¿Por qué pones esa carita? No te preocupes. Este examen de admisión es esa famosa palabra, esa famosa frase va a estar al costado de tu nombre. Decrétalo desde ahora. Decrétalo desde ahora. Anda con mente fija. ¿Ah? Tienes que ir así ya, ¿no? Yo tengo sí o sí. ¿Correcto? Muy bien, chicos. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? A ver, estoy atento al chat. Si es que por ahí tienen alguna consulta. ¿Todo claro? Muy bien. Listo. De igual manera, por si acaso, ahí estoy dejando el chat abierto, por si acaso tienen alguna pregunta. ¿Sí? A ver, sigamos. Les había mencionado el problema 12. Dice, determine la ecuación del arco parabólico. Hay que determinar la ecuación del arco parabólico formado por el cable que soporta un puente colgante. Si la distancia entre las torres es de 80 metros y el punto más bajo del cable está a 1 metro del nivel del terreno, que es el eje de las abscisas. Ah, ya. Me están diciendo que este nivel, esta línea que se encuentra aquí, me va a estar representando al eje de las abscisas, al eje X, ¿no? Me va a estar representando al eje X, al eje de las abscisas. Ahora, nos están hablando del punto más bajo de aquí. Este punto más bajo sería el punto más próximo al eje de las abscisas, ¿correcto? Que en este caso sería el vértice. Por aquí estaría nuestro vértice, ¿no? Por aquí estaría nuestro vértice. Muy bien. Por aquí estaría nuestro vértice de esta parábola. Que claro está, como bien dice el problema, está a una distancia de 1 metro. O sea, hacia abajo tiene que haber una unidad, ¿no? 1 metro. Muy bien, chicos. Ahora, ¿cómo determinamos la ecuación? Lo primero, conocer las coordenadas del vértice y el valor del parámetro.
No conozco ninguna porque todavía no está bien definido mi plano cartesiano, porque solamente tenemos al eje de las abscisas. ¿Por dónde, chicos, colocaríamos al eje de las ordenadas? ¿Por dónde colocaríamos al eje de las ordenadas? ¿Qué recta te conviene que sea el eje de las ordenadas? ¿Por dónde te conviene que sea trazar el eje de las ordenadas? Me conviene que contenga el vértice. Te conviene que contenga el vértice. O sea, que esta línea recta que se encuentra aquí sea nuestro eje de las ordenadas, pero a la vez sea nuestro eje focal, que contenga el vértice. Y claro está, por dato del problema, esta distancia de aquí hasta aquí debe ser una unidad, un metro, ¿no? Lo que nos está mencionando el problema. Y es más, sabiendo él, ya me pueden decir las coordenadas del vértice. ¿Me podrían indicar cuáles son las coordenadas del vértice, chicos? A ver. 0,1, muy bien. Por ese motivo nada más es que hemos escogido esa recta que se encuentra ahí. Esta recta que se encuentra aquí hemos escogido como si fuera nuestro eje de las ordenadas. Es más, también tiene que ser porque debe ser el eje focal. De ahí se va a encontrar el vértice, se va a encontrar el foco. Y nos va a dividir en este caso, a la parábola en dos partes exactamente iguales. ¿Correcto? Muy bien. Chicos, entonces ya tengo el vértice. Como un vértice, el vértice es el punto diferente, es un punto diferente al origen de coordenadas. La parábola toma la forma de x, como está abierta hacia arriba, sería x menos h al cuadrado igual a 4 veces el parámetro. El parámetro va a ser positivo porque la parábola está abierta hacia arriba, ¿sí? Por y menos k. Ya tengo el h y el k, 0 y 1. Sería x menos 0, x al cuadrado, igual a 4 veces p por y menos 1. Porque la ordenada vale 1. Y mira, desgraciadamente ni para champear, mira. Mira, todas las claves tienen la misma forma, ¿no? Tienen la misma forma. Ya paso, profe. Yo que quería champear, seguro estaban diciendo, le encontraba alguna forma, ya es la única placa. Marco, claro, a ganar tiempo, ¿sí o no? Pero en San Marcos, en la admisión, son espesos, son malditos. Te van a poner claves así por poner, hasta que se parezca, ¿no? Claro, no te la van a poner tan sencilla, pues, ¿no? Entonces, profe, ¿qué debo hacer? Calcular el parámetro, pues. Hay que calcular el parámetro. Chicos, en el problema número 10, ¿cómo calculé este parámetro? Si ya tenía la ecuación, ¿qué busqué? ¿Qué buscamos? Un punto, ¿no? Un punto que pertenezca a la parábola. Porque como es un punto que pertenece a la parábola, pues va a cumplir con la ecuación. ¿Y qué les parece si calculamos las coordenadas de este puntito de aquí? Este puntito que se encuentra aquí. Recuerda que por dato del problema nos están diciendo que tiene un ancho, la distancia entre las torres es 80. Por lo tanto, cada partecita de aquí, 40 y 40. Chicos, ¿cuáles serían las coordenadas de este puntito que se encuentra aquí? Que es un punto que pertenece a la parábola. Profe, ¿por qué no el otro? Es que es negativo. Y recordemos lo que la semana pasada les había mencionado. Chicos, si trabajan con los signos, tengan bastante cuidado.
porque te equivocas en un signo, fuiste. Entonces, esta partecita de aquí sería 40,9, ¿no? 40,9. Y como ve, este punto, perdón, es un punto que pertenece a la parábola, debe cumplir con la ecuación. Entonces, reemplacemos. Sería 40 al cuadrado igual a 4 veces P por 9 menos 1. Tendríamos 40 al cuadrado. Calcula 4P nada más, porque 4P es lo que quieres calcular, pues, para reemplazarlo, porque te interesa nada más conocer él. ¿Te interesa conocer él? ¿Conoces él? ¿Conoces él? De inmediatamente nos sale. Exacto, 200. Muy bien. Pobre que hayas elevado al cuadrado y pasado a dividir. Ah, lo has hecho porque tienes calculadora. Pero ¿no sería más rápido así en admisión? ¿No? A cualquiera de ellos le sacas la octava parte 5, 40 por 5, 20, 200 y tendrías 4P. Entonces, operas rápido. Y listo, chicos. Ya está. La ecuación de la parábola sería x al cuadrado igual a 200 por y menos 1. Ahí está. Listo. Eso era lo que queríamos calcular. ¿La clave cuál sería? Avión. ¿No? Muy bien, chicos. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todo ok? Perfecto. El otro problemita que les había mencionado para poder realizar es el problema número 13, que tiene prácticamente la misma forma. Dice, en la figura se muestra la entrada de un túnel que tiene la forma parabólica con 12 metros de ancho, ¿no? Toda esta parte de aquí, la altura me dice que toda la entrada tiene un ancho de 12 metros. Todo él vale 12 metros. Muy bien. Si la parábola tiene de vértice V, este vértice que se encuentra aquí, que es el punto 0,9, determine las coordenadas del punto P de la parábola en el primer cuadrante, de manera que el área de la región triangular APC es 6 metros. Listo. Chicos, con el área, ¿no puedo calcular cuánto vale la altura? Y esa altura me representa el valor de la ordenada en el punto P. ¿O no? Vale 1, muy bien. ¿Por qué? Base por la altura sobre 2. Exacto. Me están diciendo que el área de esa región triangular APC es igual a 6 metros cuadrados. Pero nosotros sabemos que el área de cualquier región triangular es base por la altura sobre 2. Si he llamado a esta altura n, por obvias razones, a n nos quedaría 1. La altura valdría 1. Entonces, chicos, ya tendríamos en este caso nuestra ordenada. Me faltaría el valor de la abscisa. Me faltaría conocer el valor de la abscisa, que vendría a ser la distancia del hacia él nada más. Ese valor de esa abscisa. Y esa abscisa vamos a llamarle m. M. Las coordenadas del punto P sería el punto M, 1. A ver, champiemos. Todas es 1. ¿Qué es peso? Bueno, otra vez. Hay que hallar cuánto vale M. Hay que hallar cuánto vale M. No sé, todas han puesto 1. Ya. Pesos. Otra vez. Chicos, para eso determinemos la ecuación de la parábola, pues. Porque como es un punto, P es un punto que pertenece a la parábola, entonces debe ser un punto que cumpla con la ecuación. ¿Y hay que determinarla? Sí. La ecuación de la parábola, como el vértice es el punto 0,9, es el punto 0,9,
y está abierta hacia abajo es porque el parámetro es negativo. Y como va a estar abierta hacia abajo y el eje focal en este caso es el eje de las ordenadas, porque es el eje de simetría, la parábola sería x al cuadrado, si está abierta hacia abajo es x menos h al cuadrado, el h vale 0, igual a 4 veces el parámetro por y menos 9. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta por qué estoy colocando esta forma de la ecuación de la parábola? Por la forma ordinaria, ¿no? Muy bien, listo. Chicos, y lo mismo que en los problemas anteriores. Por ese motivo te estaba mencionando. Prácticamente esos problemas que he mencionado, el 14, el 15, ¿no? El 13, el 12, el 10, el 9, perdón. Prácticamente todos son lo mismo y así como he estado tomando San Marcos. Ubiquemos las coordenadas de un punto. Profe, un punto sí, pero el punto P no podemos tomarlo, el punto V tampoco porque se cumpliría. Sería cero. Puedo ubicar las coordenadas del punto C. Por algo me están dando el ancho. Todavía no lo utilizo. Chicos, ¿cuánto valdrían las coordenadas del punto C? ¿Cuánto valdrían las coordenadas del punto C? 6,0. Muy bien. ¿Se percataron que es 6,0 los demás? Y como es un punto que pertenece a la parábola, es un punto que debe cumplir con la ecuación. Hallemos el parámetro. Sería x, ¿sí? Sería x, en este caso sería 6 al cuadrado igual a 4 veces el parámetro por y en este caso vale 0, menos 9. Chicos, ¿cuánto nos quedaría el parámetro? Menos, menos 1, muy bien. Y cumple nuestro razonamiento que habíamos mencionado, porque hace un momento habíamos mencionado que el parámetro, ¿cómo debe salir? ¿No nega? Negativo. Entonces, chicos, entonces tendríamos que la ecuación de la parábola tomaría esta forma. Sería x al cuadrado igual a p, 4 veces p, 4 menos 1 es menos 4 por y menos 9. Esa es la ecuación de la parábola. No nos lo han pedido, pero era necesario determinarla, era necesario poderla calcular. ¿Por qué? Porque yo quiero calcular cuánto valen las coordenadas de este punto. Y como ya la ordenada vale 1, hay que calcular cuánto vale la abscisa. Y como es un punto que pertenece a la parábola, es un punto que cumple con la ecuación. Tendríamos m al cuadrado igual a menos 4 por 1 menos 9. Muy bien, chicos. ¿Cuánto nos queda el valor de m? 4 raíz de 2, ¿no? 4 raíz de 2, porque sería 32, ¿no? Menos 32, ¿no? Porque sería menos 8 por menos 4, menos por menos es más, 32. La raíz cuadrada de 32, 4 raíz de 2. Muy bien. Por lo tanto, chicos, las coordenadas del punto P sería el punto 4 raíz de 2, punto coma 1. Ahí está. La clave sería avión. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Ahí tenemos la solución del problema número 13. ¿Ya? Entonces, si viene problemas así, de esta manera, chicos, están en la capacidad de realizarlo. Así es como está viniendo San Marcos, ¿sí? La 14, la 15, muy parecida, la 14 también, ¿sí? Traten de realizarlo, la número 11 también es muy parecida, ¿ya? La 10, mire, he hecho 3 ejemplos muy parecidos a cómo pueda venir y cómo ha estado viniendo, ¿ya? Traten de resolver los demás problemas. El que también me interesa realizar, chicos, el que también me interesa realizar es el problema número 7. ¿Sí? En los 9 minutos que nos quedan de clase, resolvamos. Dice, la recta
x menos 2 más 4 igual a 0, intersecta la parábola p y cuadrado igual a 4p por x. Si queremos graficar rápidamente esa parábola, sería una parábola que está abierta hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque es como y al cuadrado, como y está al cuadrado, es porque la parábola está hacia los costados. Si el x está al cuadrado, la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. Le agarran el truco a la forma de la ecuación de la parábola y no van a tener ninguna dificultad. Le agarran el truco a la ecuación de la parábola y no van a tener ninguna dificultad. Entonces, la parábola puede estar abierta hacia la derecha. No salió bien. La parábola puede estar abierta hacia la derecha o puede estar abierta hacia la izquierda. De esta manera. Si el parámetro nos sale positivo es porque va a estar abierta hacia la derecha y si el parámetro nos sale negativo va a estar abierta hacia la izquierda. ¿Está bien? Pero también nos saben que tenemos una recta. Y la recta que se encuentra aquí es x menos 2y menos 1 menos 1 medio. Sería más o menos la recta así. Esta recta L que se encuentra aquí. Va a cortar a la parábola. O sea, puede cortarla en este punto de aquí o en este punto de aquí. ¿Correcto? ¿Ya? Que es el punto A, más 4. Ahora, lo podemos ver de la forma geométrica, lo podemos ver de la forma así, de esta manera, con el gráfico, y poderlo hacer. Pero también, chicos, se puede ver de la forma, ¿qué cosa? Algebraica. Este punto A, 4 es el punto de intersección entre ellos dos, o sea, la intersección entre la recta L y la parábola es el punto A, 4. ¿Qué quiere decir? Que este punto A, 4 es un punto que tanto pertenece a la recta como pertenece a la parábola. Ese punto A, 4 es un punto que pertenece a la parábola y es un punto que pertenece a la recta. ¿Qué les parece si ese punto lo reemplazamos en la ecuación de la recta? El punto A, 4 es un punto que pertenece a la recta, porque es el punto de intersección con él, entonces es un punto que debe cumplir con su ecuación. Y si es un punto que cumple con su ecuación, es una solución, pues. Desplacemos. A, x es A. Menos 2 por 4 más 4 igual a 0. Chicos, ¿cuánto nos queda el valor de A? 4. O sea, el punto es 4,4. El punto es 4,4. Y ese punto pertenece a la parábola. Ese punto pertenece a la parábola. Y como es un punto que pertenece a la parábola, debe ser un punto que cumple con la ecuación. La ecuación está aquí. Sería y cuadrado, 4 al cuadrado, igual a 4 veces p por x, que x es igual a 4. Chicos, ¿cuánto nos queda el parámetro? 1, ¿no? El parámetro es 1. Y como es positivo, ¿hacia dónde va a estar abierta la parábola? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Tendría esta forma de aquí, ¿no? Entonces, si lo graficamos bonito, la parábola tendría más o menos esta forma que se encuentra por aquí. Exageré con el gráfico. A ver, por aquí. Así. Ay, no quiere salir. Qué espeso. Ya, más rápido así. Por aquí y por aquí. Oh, ahí está, ya está. Ahí tenemos la forma de la parábola. ¿Correcto? Muy bien. Aquí tenemos al eje de las abscisas, aquí tenemos al eje de las ordenadas. Pero el problema no nos está pidiendo eso, nos está pidiendo calcular la distancia del foco de la parábola a la recta. O sea, hay que calcular, determinar las coordenadas del foco.
porque es la distancia de un punto hacia una recta. Y hay una formulita que vimos la semana pasada para poder determinarlo. Ahora, ¿dónde está el foco? El foco siempre tiene que estar en esta región interior. Y en este caso, chicos, él sería el eje focal. ¿Dónde estaría el foco? En el eje focal, en esta recta. Y como el vértice es el origen de coordenada 0,0, recuerda que la distancia del vértice hacia el foco es el valor absoluto del parámetro. Chicos, ¿cuáles serían las coordenadas del foco? De aquí hasta aquí vale 1, porque es el valor absoluto del parámetro. Por lo tanto, ¿cuáles serían las coordenadas del foco? 1,0, ¿no? 1,0. Porque como él es el vértice es el origen de coordenadas, la distancia del vértice hacia el foco es el valor absoluto del parámetro, que en este caso, como el parámetro es positivo, simplemente sería 1. ¿Está bien? Y ahora nos están pidiendo determinar la distancia de ese punto, del punto 1,0. Nos están pidiendo calcular la distancia del punto 1,0 hacia la recta, hacia la recta, hacia la recta L, que vendría a tener esta forma que se encuentra aquí, esta recta L, que es de ecuación x menos 2y más 4 igual a 0. Chicos, ¿recuerdan cómo calculamos distancia? Le están pidiendo esta distancia, la perpendicular hacia él. Hay que calcular cuánto vale esa perpendicular. ¿Recuerdan cómo calcular la distancia de un punto hacia una recta? Lo vimos la semana pasada. La teoría. Valor absoluto del punto reemplazado en la ecuación de la recta sería 1 menos 2 por 0 más 4 entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los coeficientes de x y de y. De esa manera. Arriba nos va a quedar 5, abajo nos va a quedar raíz de 5. Por lo tanto, esa distancia debe ser raíz de 5. ¿Ya? En este caso, la clave del problema número 7 saldría enano. ¿Sí? Saldría la E. Muy bien, chicos. A ver. Es una fórmula que mencioné la semana pasada. Distancia de un punto hacia una recta. Distancia de un punto hacia una recta. ¿Ya? Entonces, si lo habíamos mencionado, es la aplicación directa de la fórmula nada más. Lo importante de ahí, chicos, es que me hayan entendido cómo calculé las coordenadas del foco. ¿Se entendió cómo calculé las coordenadas del foco? ¿Sí? Muy bien. Chicos, un ratito voy a dejar de compartir para guardarlo, para guardar y poderle compartir de una vez el material, ya que no voy a ser como la semana pasada que se me olvidó y recién lo compartí, si no me equivoco, el día jueves o viernes. Mil disculpas. A ver, espera. ¿Dónde estamos? Aquí. A ver, de una vez. A ver. Ujú. Aquí está. Muy bien, chicos. Ya lo estoy compartiendo, así que voy a esperar solamente que esté en la confirmación y ya nos encontramos, chicos, la próxima semana, ¿sí? En nuestra última clase del ciclo, chicos. Cuídense, que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao, que les vaya bien. Gracias a ustedes. Cuídense, cuídense. Gracias. Un abrazo.